¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, los saludo cordialmente a todas y todos y les doy esta bienvenida a un nuevo programa Ciencia Contigo. Estamos en los estudios de Radio Universidad de Talca y saliendo con nuestro programa a través de UTalca TV y además también por radios de Universidad de Talca. Hoy día vamos a conversar de salud mental, un tremendo tema, y para eso tenemos en estudio a Nadia Ramos Alvarado, psicóloga, magíster en psicología clínica y doctora en psicología aplicada. Bienvenida. Hola Marcela, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación y poder hablar de temas de salud mental, que es un campo que me apasiona y que creo que es muy relevante en estos días. Es muy relevante y aparentemente con el paso del tiempo y adquiriendo cada vez mayor importancia y quizás se han ido derribando barreras que antaño siento que existían. No sé si tienen la misma apreciación. Sí, concuerdo. Creo que a pesar de todo, la pandemia efectivamente evidenció las dificultades que ocurrían precisamente sobre salud mental y el impacto que situaciones como veíamos ahí la pandemia tienen en las personas. No solo desde lo físico, sino que también desde la parte psicológica, ¿no? De la salud mental. Claro. Vamos entonces al tema. ¿Por qué es tan importante en nuestra vida la salud mental? ¿Cómo está la salud mental de las y los chilenos? A ver, el campo de la salud mental es relevante básicamente porque nosotros no tenemos esta división entre salud física y mental. Luego, todo aquello que nos ocurre tiene un impacto en nuestra salud. Tenemos esta idea de que están divididas porque es más fácil como entenderlas, pero cuando hacemos, por ejemplo, ejercicio, tenemos hábitos de cuidado de alimentación, también eso impacta en nuestra salud mental. Entonces, es fundamental que nosotros comprendamos que están unidas. Luego, ¿cómo está la salud mental de los chilenos? Es una pregunta bastante compleja. Después de la pandemia se ha visto que ha habido un poco de aumento de las dificultades de salud mental, sobre todo en la percepción, ¿cierto?, de cómo está la salud. Las cifras nos dicen que más o menos 1 de cada 5 personas tiene un problema de salud mental, ¿sí? Y sube 1 de cada 3 cuando lo vemos a lo largo de la vida. ¿Sí? Es decir, todas las personas, 1/3 de la población va a tener en algún momento un problema de salud mental en su vida, ¿no? Y luego es muy importante que nosotros tengamos herramientas para hacer frente a esa situación. ¿En qué momento distinguimos que algo que puede ser un problema cotidiano ya pasa a ser un problema de salud mental? En el campo de la psicología, también de la psiquiatría, trabajamos con manuales diagnósticos, ¿no? Con diagnósticos específicos, y eso nos permite a nosotros diferenciar cuando una dificultad se transforma en un trastorno, ¿no? Y que requiere, por tanto, ayuda especializada. Sin embargo, ante diversas situaciones nosotros podemos experimentar síntomas de salud mental, ¿no? Podemos vivir algunas dificultades y por tanto eso hace que no nos sintamos tan bien. Pero son a veces situaciones que son normales y que son esperables. Por ejemplo, no sé, fallece un familiar o fallece mi mascota y no me siento bien, me siento triste. Y eso es parte de un proceso que es natural también en las personas, ¿no? Experimentar emociones. Cuando esto se transforma en un problema, cuando se cronifica en el tiempo y cuando la intensidad no disminuye. Yo diría que esos son elementos que son importantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pena, cuando fallece un familiar, es normal que yo sienta pena todos los días de una manera muy intensa, ¿no? Pero con el paso del tiempo, lo cierto es que la pena, si bien no se va del todo, no tiene la misma fuerza, ¿sí? Y si la intensidad, en este caso la pena, se mantiene así muy, muy, muy intensa, no sé, 3, 4 meses, lo cierto es que ya estamos ante un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque además altera la funcionalidad de las personas. Yo diría que ese también es otro criterio importante. Cuando los problemas o las dificultades en el campo de la salud mental me impiden hacer lo que hago normalmente, entonces sería bueno a lo mejor buscar ayuda y apoyo. No tengo por qué estarla pasando mal, ¿sí?
si puedo tener efectivamente acceso a lo mejor a cuidados especializados. Perfecto, estamos hablando sobre salud mental con la psicóloga Nadia Ramos, magíster en psicología clínica y doctora en psicología aplicada de la Universidad de Talca. Quisiera llevarla a algunos eventos históricos que hemos tenido en nuestro país, como por ejemplo el estallido social. Sí. Eventos como de esa naturaleza, ¿puede tener alguna consecuencia en la salud mental? Sí, depende claramente también del tipo de vivencia que las personas tienen. ¿Sí? Hay eventos que entendemos que son críticos y que las personas van a experimentar un cierto malestar, pero también en nuestra historia no podemos desconocer, ¿cierto?, que hubo eventos y vivencias de las personas que pueden reactivarse en situaciones como lo que ocurrió con el estallido social. Entonces tenemos ahí diferentes afectaciones, ¿no? Algunas para las personas mayores, sobre todo, que les tocó vivir el golpe de Estado, probablemente el impacto sea mucho más temor por no saber qué es lo que viene. Y probablemente para los jóvenes, dependiendo, insisto, de cómo vivenciaron esas situaciones, no es lo mismo participar de una marcha y que no te pase nada, a participar de una marcha y que te tomen detenido y que te golpeen y que no sepas bien qué va a pasar contigo. ¿Sí? Entonces la afectación obviamente va a ser distinta. En ese sentido, ¿hay algunas recomendaciones de cuidado, por ejemplo? En términos globales, nosotros tenemos, todas las personas tenemos estrategias para hacer frente a las distintas emociones que nos toca experimentar. Y cuidados en específicos respecto de esa situación, yo diría que primero, que si es un tema que a mí me complica, mejor no exponerme, ¿sí? Porque obviamente eso nos está mostrando que tenemos a lo mejor allí una fragilidad y que necesitamos todavía mantener como a raya, ¿no? Con cuidado. Y estando en esas situaciones, lo mejor es, claro, por una parte, mantener la calma, y por otra, evitar la exposición a situaciones que pueden generar actos de violencia y que por tanto nos van a afectar de una manera distinta. Ok, Nadia Ramos, hablábamos acerca de cómo una situación que puede ser un problema pasa a ser un trastorno, tal vez en términos muy sencillos, sí. Y luego vemos que ya pasa a ser una situación de estrés postraumático cuando ya nos afecta nuestra funcionalidad, nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? ¿Qué síntomas, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que nos den alguna luz de alerta que estamos en ese escenario? Claro, cuando las personas vivencian una situación de trauma, primero el impacto es grande y está asociado muchas veces a un temor por la propia vida o por de las personas que son cercanas a nosotros. Los síntomas más comunes que uno suele observar de impacto tienen que ver con reexperimentación, es decir, tener sueños o pesadillas asociados al evento, okay. O tener como recuerdos que llamamos nosotros involuntarios, porque no es que la persona piense en eso, sino que como que te llega esa memoria y como que te ataca, ¿no? No sabes muy bien qué hacer con ello. También uno puede observar a veces que las personas tienden a evitar, ¿no? Evitan pensar, evitan someterse a un estrés o a una emoción que le recuerde aquello que ocurrió. Y a veces también tratan de evitar personas, lugares, situaciones, colores, ropa, ¿no? Todo aquello que pueda recordar o traer a la memoria algo asociado a ese evento que le tocó experimentar y que fue muy difícil. Y a veces también ocurre que las personas están en un estado de hiperalerta. Es decir, están pendientes de todo lo que está ocurriendo. Y eso hace en el fondo que también se cansen mucho porque hay que estar como con mucho gasto energético de energía y atención para poder no exponerme o no conectarme con eso que me causa mucho dolor. ¿Podemos dar alguna luz de esperanza a esas personas? Decirles que existe la posibilidad de tratamiento y que esto lo puedan superar. Por supuesto. Qué bueno. Por supuesto. Existen tratamientos especializados y ahí es muy importante entonces buscar precisamente a los especialistas que estén formados en trauma. Nosotros en el Centro de Psicología Aplicada precisamente nuestros profesionales están formados en terapias basadas en la evidencia para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y entonces poder ayudar de manera efectiva, ¿cierto?, a las personas que han sufrido esas situaciones dolorosas.
Claro, una persona que se someta a un tratamiento permanente, como debe ser, riguroso con todas las indicaciones, ¿hay alguna estimación en tiempo que permita dar alguna luz de en cuánto tiempo una persona pudiera superar una situación de esa naturaleza? La verdad es que, como nos gusta a nosotros los psicólogos, esto depende, ¿sí? Depende del tipo de evento, depende de en qué momento de la vida ocurrió. Con esto quiero decir que, por ejemplo, cuando han ocurrido situaciones traumáticas en la infancia, como maltrato, abuso infantil, donde además hay una violencia interpersonal, sabemos que los efectos son mayores, ¿sí? Se instalan de una manera distinta en las personas. Luego es distinto, por ejemplo, tener, no sé, un accidente en auto, que ha sido la única situación y que efectivamente tengo todas estas síntomas, pero se puede abordar de una manera mucho más breve, más focalizada, ¿sí? Ahora, los tratamientos de trauma yo diría que están, por lo menos son 12 sesiones, estamos hablando de tres meses como mínimo, cuando es un evento simple, cuando hay situaciones de este tipo más complejas, como digo yo, ¿no? Que involucran violencia interpersonal, el hacer daño, hay un otro que está haciendo daño, ahí sí tienen efectos más profundos y a veces te puedes demorar, no sé, 20 sesiones, 30 sesiones o a veces un poquito más, ¿no? Hay que recordar también que cuando nos ocurren estas situaciones, obviamente el estrés postraumático es uno de los posibles problemas. Puede haber depresión, puede haber trastorno ansioso, puede haber consumo de sustancias, ¿sí? O sea, esa es lo maldito de esto, ¿no? Porque los efectos pueden ser muy distintos dependiendo de las personas, de las trayectorias, de los apoyos que las personas también tienen. Lo primero también ahí mencionar a lo mejor, Marcela, es que cuando nos experimentamos un evento traumático, no todas las personas van a tener problemas. De hecho, somos personas resilientes, ¿no? Tenemos capacidades de afrontamiento que nos permiten lidiar con eso, pero no todas las personas. Sí, para quien tienen a su cuidado niños y quisieran criar niños que tengan ese tipo de capacidades, competencias, de ser personas resilientes, ¿qué recomendaciones les podemos entregar? ¿Cómo educarlos? ¿Cómo educar a los niños en general para que en el sean cuidado? capaces de superar situaciones complejas. Diría yo primero que necesitamos padres que estén equilibradamente disponibles, ¿sí? Porque finalmente la forma que tienen los niños de resolver, por una parte, es que tienen características naturales, pero requieren también del apoyo de la familia. Eso significa que sean padres que son sensibles a las necesidades de los niños, que validan las emociones que los niños pueden tener y que enseñan una forma adecuada de expresar esas emociones, ¿no? Porque por sí mismos los niños no van a saber cómo hacerlo si es que no tienen un entorno, en este caso un contexto familiar, que los ayude a explorar esas emociones. O que actúen por imitación, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Una de las dificultades que tenemos precisamente con el tema de la violencia es que está validada socialmente, ¿no? Y entonces es muy difícil abordarla. Claro. Seguimos hablando de salud mental con Nadia Ramos Alvarado, psicóloga, magíster en psicología clínica y doctorado en psicología aplicada en Ciencia Contigo, nuestro programa a través del cual pretendemos acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad con nuestros académicos de la Universidad de Talca. Profesora, quisiera llevarlo al ámbito de los desastres naturales en nuestro país. Estos eventos que sabemos que cada cierto tiempo, en el caso de los terremotos, van a ocurrir, y hemos tenido otros eventos de otra naturaleza, como hemos conversado también con otros entrevistados, producto del cambio climático u otro tipo de cosas, donde nos enfrentamos a desastres naturales y que podrían provocar este tipo de consecuencias. Reacciones, claro. Sí. Primero, en ese sentido, yo diría que en Chile tenemos una poquita ventaja respecto a otros países, porque al estar, ¿cierto?, en el cordón de fuego, estamos acostumbrados a los temblores, a los terremotos, a los aluviones, a los volcanes, ¿sí? Ahora, que estemos acostumbrados no necesariamente implica que estemos mejor preparados, ¿no? Porque a veces eso nos pilla siempre de sorpresa. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, por una parte, como sabemos que esto ocurre, y es parte de las recomendaciones que han dado también en general los servicios de salud, de desastres, es que sabemos que ocurren, así que hay que estar preparados, ¿no?
tener nuestra mochila o nuestra cajita, ¿cierto? Cuando ocurren situaciones como los terremotos, como tener las velas, y esos son elementos que nos ayudan a sentirnos preparados, ¿no? Por otra parte, reconocer que voy a ponerme más nerviosa en esos momentos, ¿sí? Y que, por tanto, lo que sí es relevante, ya que hablábamos de los niños, es que los padres actúan de una manera que permita la tranquilidad de esos niños, ¿sí? La mayor dificultad que se produce es precisamente cuando aquello que ya es inseguro, que se te mueva la tierra. Luego, si los adultos cercanos no saben qué hacer, es aún más aterrador. En la medida que los padres estén calmados y sepan qué hacer, y por eso es que es tan importante la parte más educativa en este proceso, ¿no? De hacia dónde ir. O sea, si sé que viene, si vivo en la costa y sé que hay probabilidad de que venga un tsunami, tengo que saber por dónde tengo que salir, ¿sí? Y cómo tengo que hacerlo, y tengo que estar preparado. En la medida que sepamos cómo reaccionar, es mucho más fácil la forma de enfrentar. Por cierto, en este tipo de desastres, las personas que son víctimas de, por ejemplo, que se les caiga la casa o que fallezca alguien, van a tener un mayor impacto que aquellos que lograron resolver y salir adelante, ¿no? Y esas son probablemente las personas donde tenemos que enfocar los recursos y estar atentos, ¿sí? Pero como les digo, la mayoría de las veces, ante los eventos, los desastres que tenemos, las personas tienen capacidad de hacer frente y de resolver y de salir adelante. Y comprender que nos vamos a ver afectados. Y eso también es lo natural, es parte de nuestra forma de reaccionar y de resolver la situación, afectarnos. Sí. En un par de ocasiones en esta entrevista ha mencionado el rol importante que cumplen los padres respecto a sus hijos, ya sea como ejemplo, la forma como actúan, cómo los educan, cómo les indican de qué forma actuar en determinadas situaciones o le pueden dar mayor o menor seguridad en determinados eventos. Sí. Es muy relevante el rol que cumplen los padres en la formación de los hijos. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental porque recomendaciones para los padres. Son los referentes. Reconocer primero que podemos tener emociones. A mí no me gusta hablar de emociones positivas y negativas, como que las emociones, lo cierto es que son muy relevantes porque nos entregan información. Cuando yo me enojo es porque hay algo que me molesta y entonces tengo que hacer algo con eso. Luego, la forma como yo reacciono ante un enojo va a ayudar a que el otro comprenda que esa es una manera adecuada o no de reaccionar. Por eso hablamos que las reacciones que los padres tienen son importantes porque son modelos, son ejemplos, ¿sí? De eso, entonces, hay que estar muy consciente, y esto es una tarea que hay que aprender, ¿sí? Creo que somos de una generación en que no teníamos muchos referentes emocionales, en que nuestros padres nos ponían más reglas y validaban mucho menos lo que nos pasaba. Y entonces hay una tarea ahí de ir aprendiendo a reconocer mis emociones y buscar alternativas de cómo reaccionar de manera adecuada, ¿no? Sin llegar a los golpes, con los gritos lo más controlados posibles o con las ofensas, ¿no? Porque nosotros también hacemos daño con las cosas que decimos. Luego, cuando estamos en una discusión, parece que ese no es el mejor momento de tratar de resolver la situación, si estoy enojado o enojada, ¿no? Tal vez es mejor tomar un poquito de distancia, tomar un vaso de agua, ayudar a que se calme mi organismo, porque cuando estoy en una emoción, está mi cuerpo también en la emoción. Tengo un patrón de respiración específico, tengo una postura específica que es mucho más amenazante. Por ejemplo, los niños son muy sensibles, tenemos un lenguaje no verbal. Entonces pueden reconocer cuando los papás están enojados, sin que los digan nada. Sin que le diga estoy enojado. Exacto. Tenemos un tono de voz también. Entonces, en la medida que somos conscientes y que buscamos alternativas y vamos aprendiendo, ¿no? De nuestras propias emociones, podemos ayudar a otros también a validar, insisto, primero las emociones que los niños tienen y luego a mostrarles la mejor manera de expresar esas emociones. Quisiera llevarla al ámbito de los recursos de salud mental que hoy día existen como país. ¿Qué nivel de importancia tienen? ¿Cuánto nos falta? ¿Es una tarea pendiente? ¿En qué condición estamos? En temas de salud mental estamos atrasados, ¿sí?
Generalmente los recursos en salud mental están muy bajos de lo que se espera o de lo que se ha solicitado por los organismos internacionales que los países inviertan en salud mental. Hoy en día nuestro presupuesto de salud mental es de aproximadamente el 2% del presupuesto de salud y se espera que en realidad se llegue al 6%. Luego, además, con la pandemia, muchos de los recursos fueron precisamente a paliar las dificultades que teníamos en salud física con la pandemia, y los recursos en salud mental entonces también se fueron o se vieron disminuidos, ¿sí? Tenemos ahí todavía, creo yo, mucho que hacer en temas de salud mental. Hay un tema pendiente como país. En temas de presupuesto, pero también en temas de programas, de capacitación de los profesionales que están en el ámbito de la salud mental, en programas basados en la evidencia. Es decir, invertamos en aquello que sabemos que funciona. Claro. ¿Sí? Eso. Pero tenemos cosas bonitas que contar en esta materia también, como por ejemplo, app Cuidándome, la aplicación móvil para cuidar la salud mental de un proyecto del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, ese proyecto surge precisamente el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y presentamos al gobierno regional esta posibilidad de generar una estrategia que permita a las personas cuidarse. Sabiendo que estábamos con distanciamiento social, con todas estas dificultades internas, ¿cierto? Que obviamente, como comentaba, ¿no? Sabemos que se van a impactar y a veces las personas no saben qué hacer. Entonces enseñémosles cómo pueden manejar esos estados que son incómodos. Me acuerdo siempre que cuando presentamos el proyecto me decían, pero si la pandemia ya está por pasar, así, ¿por qué deberíamos invertir? Decía, porque la pandemia, primero, no ha terminado, y segundo, los efectos no son solo ahora, vienen después. Y en eso hemos estado trabajando. Tenemos entonces la aplicación, que es una estrategia de poder llegar a la mayor cantidad de personas, pero sobre todo también nos parecía muy relevante es que las personas se hagan cargo del cuidado de su salud mental. Es decir, no basta con que, o sea, cuando tengo problemas, obviamente, un trastorno de salud mental, tengo que buscar un especialista. Pero cuando no tengo todavía un trastorno de salud mental y a lo mejor tengo algunos síntomas y no me siento tan bien, yo puedo hacer cosas para cuidar mi salud mental. Eso era lo más relevante para nosotros. Es decir, hágase cargo. Busque formas de cuidarse. Y por eso se llama Cuidándome, ¿sí? Porque de alguna manera sabemos que las personas tienen que empezar a hacerse cada vez más responsables de cómo cuidarse. Siempre yo pongo este ejemplo. Nosotros sabemos, por ejemplo, la salud bucal, que tengo que lavarme los dientes todos los días, varias veces al día. Y eso previene dificultades mayores. Es exactamente lo mismo en salud mental. Necesitamos invertir tiempo diariamente en cuidarnos, de manera que no lleguemos a desarrollar un trastorno. Perfecto, Nadia Ramos, muchas gracias por este mensaje. Invitar a quienes nos están viendo, nos están escuchando a conocer esta aplicación móvil, que es muy fácil acceder a ella y a través de la cual pueden obtener orientaciones. Entiendo que pueden aprender a manejar sus estados emocionales, ¿cierto? Con herramientas prácticas y ejercicios, ¿verdad? Exacto. Así es que muchas gracias por esta información. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Nosotros nos encontramos nuevamente en una nueva edición de Ciencia Contigo a través de las pantallas de UTALCA TV y Radios Universidad de Talca. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.